Saludos, amantes de la filosofía en sentir estoico. Hoy, exploraremos un aspecto fundamental de la filosofía estoica que quizás no hemos abordado completamente: la perseverancia. En un mundo lleno de desafíos, los estoicos nos ofrecen valiosas lecciones sobre cómo la perseverancia se convierte en la herramienta esencial para forjar un carácter virtuoso. Así que, sin más dilación, sumerjámonos en el arte de la perseverancia desde la perspectiva estoica. Sección 1. La fuerza de la aceptación y resiliencia. Uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica es la aceptación del destino y la capacidad de cultivar la resiliencia en medio de las adversidades. Veamos un ejemplo práctico de cómo la perseverancia estoica puede aplicarse en situaciones difíciles de la vida. Imaginemos a María, una persona que ha enfrentado recientemente una serie de desafíos laborales. Después de años de dedicación, se encuentra repentinamente sin empleo debido a circunstancias fuera de su control, como cambios en la empresa. En este escenario, la aceptación del destino se convierte en el primer paso para María. Los estoicos nos enseñan a reconocer aquello que está más allá de nuestro control y, en lugar de resistirnos, a aceptarlo con serenidad. María toma un momento para reflexionar sobre esta idea y entender que, aunque la pérdida del trabajo es un desafío, no define su valía como persona. La perseverancia estoica va más allá de simplemente aceptar. María decide enfrentar la situación con resiliencia. En lugar de permitir que la adversidad la derribe, utiliza este momento como una oportunidad para crecer y fortalecer su carácter. Se plantea la pregunta: ¿cómo puedo, en medio de esta dificultad, mantener mi enfoque en la virtud y la autenticidad? La resiliencia de María no implica simplemente resistir pasivamente, implica actuar con determinación y mantener su integridad en el proceso. Ella revisa sus habilidades, intereses y valores fundamentales para definir qué tipo de trabajo se alinea verdaderamente con su búsqueda de virtud. Así, la aceptación del destino y la resiliencia se entrelazan en el enfoque estoico de la perseverancia. María, al abrazar estos principios, no solo supera la dificultad inicial, sino que también forja una fortaleza interior que la guiará en futuros desafíos. Este ejemplo ilustra cómo la filosofía estoica no solo nos anima a aceptar las circunstancias inevitables de la vida, sino también a utilizarlas como oportunidades para crecer y perseverar con virtud. Sección 2. Autodisciplina en la búsqueda de virtud. Entramos ahora en la segunda sección, autodisciplina en la búsqueda de virtud, donde nos encontramos con Juan, un individuo que se embarca en un viaje de autodisciplina y virtud en medio de las turbulencias de la vida. Juan, apasionado por la fotografía, decide iniciar su propio emprendimiento. Aunque enfrenta desafíos iniciales, la autodisciplina estoica se convierte en su aliada. Juan establece un riguroso horario diario para mejorar sus habilidades y desarrollar su negocio. Se enfrenta a la tentación de abandonar cuando las cosas se vuelven difíciles, pero la autodisciplina le impulsa a perseverar. En este relato, exploramos cómo la autodisciplina se manifiesta en pequeños actos diarios: resistir la procrastinación, mantener el enfoque en objetivos a largo plazo y tomar decisiones alineadas con sus valores. Juan se da cuenta de que la autodisciplina no solo le ayuda a avanzar en su carrera, sino que también contribuye a su crecimiento personal y a la construcción de un carácter virtuoso. A través de este ejemplo, comprendemos que la autodisciplina estoica no solo se aplica en momentos de pérdida, sino que también es un faro constante que guía nuestras acciones diarias. La búsqueda de virtud, en medio de los desafíos y las alegrías, se convierte en un viaje continuo. Sigamos explorando la intersección entre autodisciplina y virtud en este fascinante recorrido por la filosofía estoica. Te invito a que no te pierdas ni un detalle. Dale me gusta, suscríbete y no te pierdas las siguientes secciones. Porque es aquí donde se pone realmente bueno. Sección 3. Razonamiento reflexivo y perseverancia informada. Avanzamos ahora a la tercera sección, razonamiento reflexivo y perseverancia informada. Aquí, exploraremos cómo la filosofía estoica nos invita a aplicar la razón y la lógica en nuestra búsqueda constante de la virtud. Para ilustrar este concepto, consideremos dos ejemplos que nos muestran cómo el razonamiento reflexivo se convierte en el cimiento de la perseverancia informada. Ejemplo 1. Toma de decisiones en la carrera profesional. Imaginemos a Ana, una profesional que se encuentra en una encrucijada en su carrera.
La filosofía estoica la inspira a aplicar el razonamiento reflexivo para evaluar sus opciones. En lugar de tomar decisiones impulsivas basadas en la emoción del momento, Ana se toma el tiempo necesario para reflexionar sobre sus metas a largo plazo, sus valores fundamentales y las consecuencias potenciales de cada elección. Al hacerlo, se asegura de que su perseverancia esté informada por una comprensión profunda de su camino hacia la virtud. Ejemplo 2. Relaciones personales y conflictos. Ahora, consideremos a Carlos, quien enfrenta desafíos en sus relaciones personales. La filosofía estoica le insta a aplicar la razón incluso en medio de conflictos emocionales. En lugar de reaccionar impulsivamente a las tensiones, Carlos se esfuerza por entender la perspectiva de los demás, identificar soluciones razonables y actuar de manera coherente con sus valores éticos. Su perseverancia informada por el razonamiento reflexivo le permite fortalecer sus relaciones y mantener la armonía en su vida. Estos ejemplos destacan como la tercera sección de nuestro viaje no solo se trata de enfrentar desafíos, sino de hacerlo con una mente clara y reflexiva. Acompáñenos mientras exploramos cómo la razón y la lógica se convierten en aliados poderosos en el camino de la perseverancia informada. Sigamos adelante en este fascinante viaje por la filosofía estoica. Sección 4. El desafío de mantenerse firme en la virtud. En nuestra cuarta sección, el desafío de mantenerse firme en la virtud. Exploraremos cómo la filosofía estoica nos invita a perseverar en la búsqueda constante de la virtud, incluso cuando enfrentamos situaciones complejas. Veamos dos ejemplos que ilustran el desafío de mantenerse firme en la virtud y cómo la filosofía estoica nos guía en este camino. Ejemplo 1. Ética laboral en un entorno competitivo. Imaginemos a Pablo, un profesional inmerso en un entorno laboral altamente competitivo. La filosofía estoica le anima a mantenerse firme en sus principios éticos, incluso cuando se enfrenta a la presión de comportarse de manera menos ética para alcanzar el éxito. Pablo elige rechazar prácticas cuestionables, centrándose en su integridad y en la construcción de relaciones sólidas basadas en la confianza. Su perseverancia en la virtud, aunque desafiante, le permite mantener su integridad en el ámbito laboral. Ejemplo 2. Relación personal y conflictos morales. Ahora, consideremos a Laura, quien se encuentra en una relación personal complicada donde los valores éticos están en juego. La filosofía estoica la impulsa a enfrentar el desafío de mantenerse firme en la virtud en medio de conflictos morales. Laura decide abordar las diferencias desde una perspectiva ética, buscando soluciones que respeten los valores compartidos y promuevan el bienestar mutuo. Su perseverancia en la virtud en el ámbito personal la guía hacia relaciones más saludables y significativas. Estos ejemplos ilustran cómo la cuarta sección de nuestro viaje nos desafía a mantenernos firmes en la virtud, incluso cuando la presión externa o las circunstancias complicadas intentan apartarnos de nuestro camino ético. Acompáñennos mientras exploramos cómo la filosofía estoica nos brinda las herramientas para enfrentar estos desafíos con fortaleza y perseverancia en la virtud. Continuamos adelante en este apasionante recorrido por la filosofía estoica. Sección 5. Conclusión y desafío para la comunidad. En resumen, la filosofía estoica nos brinda una perspectiva única sobre la perseverancia. Te desafío a aplicar estos principios en situaciones específicas de tu vida y compartir tus reflexiones en los comentarios. Juntos, exploraremos cómo la perseverancia estoica puede transformar nuestra forma de enfrentar los desafíos diarios. Agradezco tu compañía en este viaje filosófico. Si este contenido te ha resonado, no olvides darle like, suscribirte para más exploraciones filosóficas y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Que la perseverancia sea tu guía en el camino de la virtud.